Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola doctor, ¿quiere que le pase el hospedador? Bueno, dale. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, profe, ahí estoy escribiendo en el grupo de WhatsApp, así se unen los que ya puedan. Dale, dale. Dale, dale. Esperamos un cachito, no hay problema. ¿Cuántos son en el grupo de WhatsApp? Ya te confirmo. Sí, no, pregunto de curioso nada En el más. grupo de WhatsApp, 75 participantes, Ajá. pero generalmente los que escriben somos los que estamos siempre en clase, que somos poquitos. Che, 20 y pico, ¿no? Más o menos. Y las últimas veces, 15, 16. Sí, 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 sí. Silvia me parece que tiene algún problema de conexión, porque está tratando de conectar, pero Sí, no sé veo si que hay nos, alguna no sé si cosita. nos podrá escuchar. ¿Estás cursando alguna otra materia, Brian? Sí, sí, estoy cursando Derecho Político, Teoría General y Metodología de la Investigación Científica. Ah, bueno, la tenés entretenida. Sí, no, me está llevando encima, trabajo también, así que estoy Uh, complicado, sí, hago lo que puedo. dice, dice. Este, claro, claro, es complicado. Lleva mucho tiempo, mucha lectura, Muchísima, son, muchísima lectura. son tres, cuatro materiones realmente. Tal cual. Pero Pero bueno, bueno, me anoté para ver a ver si puedo con todas y bueno, vamos a hacer el está intento. bien, el esfuerzo hay que hacerlo. De última, si queda alguna, No, por supuesto. si tiene cursada de verano, por ahí cursarla en el verano. Ah, no, perdón, en el verano, yo me estoy adelantando, Brian. Estamos en Tenemos, el creo que primer sí. cuatrimestre, Claro, el claro, segundo cuatrimestre. me equivoqué. Que ya estaba pensando en el segundo No, cuatrimestre. no, no, se pasa rápido igual el año, pero todavía no hay No, que comenzar. pero no tanto. Tal cual. Sí, sí, por suerte las ¿Qué tenemos igual pasa? un poquito más separadas para rendir, que eso es Claro, bueno. Esta ya, si la rendimos el lunes y aprobamos, ya sería un golazo porque ya después tenemos tiempo para dedicarle a las otras. claro, claro, claro. Sí, vas. No creo que tengan problema. Los que vienen siguiendo las clases, no creo que tengan Tal cual. mayor, mayor problema. Se comparte bastante contenido con derecho político también. Sí, también, claro. Tal cual, tal cual. Que parece que está bueno eso. Antes, en el plan viejo, se cursaba primero Derecho Político y después Historia. Claro, Y a veces como que se olvidaban los contenidos más rápido de Derecho Político. Acá, como los exacto. tienen más fresquitos, los pueden utilizar mejor. Ah, mira, ahí viene Carla también. Evelyn. Hola. ¿Cómo va, Carla? ¿Todo bien? Ustedes vayan pensando mientras yo no voy a hablar mucho, ¿eh? Va, ustedes saben que yo hablo mucho igual. Pero es una clase de repaso, así que ustedes vayan pensando, digamos, en qué les puedo ayudar o alguna cosa que les quedó colgada o, bueno, nada, vamos por ese camino. ¿Eh? Acá Evelyn dice que no le anda el micrófono, no hay problema, cualquier pregunta escribí por chat.
Y Silvia dice que no nos escucha. ¿Ahora nos escuchás, Silvia? Porque se estaba como con problemas de conexión. Vamos a ver si nos escucha o no. Pero bueno, el resto escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha Sí, sí, bien. profe, sí. Bien, perfecto. Carlos, ¿cómo va? Ahí se desconectó Silvia y se desconectó Carlos, parece. Ahí se trata de conectar de nuevo. Sí. Y se nos fue Carlos. Profe, no sé si ya habrán preguntado seguro. ¿La modalidad es la misma? ¿Es lo mismo que el parcial La, anterior? la modalidad es la misma, sí. Sí, Porque sí. en un momento habían dicho que íbamos a tener preguntas a desarrollar. ¿Eso no se sabe o no No, es? no, 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 no. Finalmente vamos a hacer la misma modalidad. Ah, ok. A ver, viste que Hola, esta cátedra es ¿qué dinámica. tal, doctor? ¿Cómo le Hola, va? Carlos, ¿cómo estás? Acá andamos. No creo que de acá al lunes se vaya a cambiar, porque aparte ya ustedes bien tuvieron esa modalidad en el primer parcial y se supone que no cambiaríamos. Así que no sé qué les parece mejor, preguntas a desarrollar o preguntas múltiple choice. No, y múltiple choice es más práctico, es como más, pero bueno, para saber. No, va a ser múltiple choice. Sí. Va a ser múltiple choice. Igual lo mismo que Aparte, los profes bueno, también, enfocarnos más en lo que dieron en clase, aparte algunos profes nos dieron algunas que otras preguntas, como para hacer exacto, más hincapié en posibles preguntas que ellos puedan llegar a dar. exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. Trabajar, sí, obviamente que es muy larga la materia y en clase trabajamos lo que nos parece más relevante y es por esos lados que vamos, ¿no? Así que bueno, no sé si alguno quiere arrancar con alguna. Estas es de la 16 en adelante, no son tantas como la primera. La primera bastante, la primera parte. Sí, para Sí. mí es más largo la segunda parte, porque si bien la primera parte era un solo tomo, vos fijate que la segunda parte Claro. tuvimos dos y eran mucho más. Parece menos, Sí, sí. pero para mí fue mucho más cuando me puse a resumir que la primera. Lo que pasa es que hay una parte que yo la viví casi toda, que estaba a hacer de cuenta que es como repasar un poco lo que uno recuerda. Sí, pero es así, tienen razón los dos, digamos, en el sentido de que parece menos, pero en contenido es mucho, es mucho más, ¿no? La parte de romano la vieron, las dos bolillas de la parte de derecho romano que vieron los videos o sea, el material que dejó el profe. Yo me comí el libro ese de Derecho Romano, un libro que estaba ahí como bibliografía, más todo El Argüello. Argüello. un domingo, pero calculo que eso, ni una pregunta hubo en el... A mí tampoco, pero dicen que Pero va a había, pero servir, como eso, fue nos va a aleatorio, servir. A mí me pasó lo mismo, Carlos. Sí, vos Me lo comí contaste, todo el sí, libro sí. de Derecho Romano y no preguntó nada. Yo digo, ahí está, claro, Me pasó lo mismo. y yo lo subrayé, Como uno, aparte, como claro, y uno. aparte están los escritos que puso el doctor ahí subidos Claro. también. Y fui mirando y coordinando, pero bueno. Pero eso sirve para toda la carrera, el derecho romano es. Sí, sí, es básico, sí. Mucho les sirve. No van a saber, en varias materias más adelante se van a dar cuenta de todo lo que les sirve. Y está muy bueno que lo tengan a mano también en materia. Para los civiles es fundamental. Pero aparte está muy bien escrito el de Argüello. También, así que nada, es buen material. Bueno, arranquen, rompan el hielo, digan ustedes. ¿Qué es lo que estudiaron o qué es lo que no? Si lo que no estudiaron lo repasamos, pero bueno, lo que estudiaron y por ahí no, no lo tienen muy claro o alguna cosa no les quedó clara, lo conversamos.
Yo fui leyendo, hoy casualmente estuve haciendo el compilado de las fotocopias, o de algunas cosas que Sí. había bajado, y estuve medio repasando ahí. Al ser multiple choice, me parece un poquito más, no fácil, pues igualmente tenés que tener un concepto. Si no leíste el libro, no lo miraste, por más que te diga, eso es como dice en otras materias tu profesor, si no leíste, por más que tengas los libros acá enfrente, no lo encontrás. Semejante cantidad de bibliografía. Tal cual. Tal cual. Ahí, Claro. como dice Carla, los resúmenes son fundamentales, ¿no? Claro. Y el tema de la lectura está bien. Yo hablo, ayer hablamos con Cintia, porque ayer nos presentábamos todos acá y no estaba el profesor, éramos 5 o 6. Yo hablamos con Cintia que, bueno, ella es profesora de historia, pero igualmente, si a uno le gusta, ese famoso refrán, sarna con gusto no pica, pero uno lo va leyendo con gusto, ¿no? Entonces, y hoy decía en la clase de Derecho Político Slavin, el proceso, como se fueron armando todos los procesos de las revoluciones, de las cosas así, es lo que hacen, uno le da mucho más compresión de las cosas, de lo que va a pasar, o que puede estar pasando, ¿no? Bueno, está bien que esta más afianzada hacia lo que es la Constitución, el constitucionalismo, ¿no? Pero calculo que es una materia muy linda. Antes el anterior programa estaba dividido esto, ¿no? A mí, Carlos, particularmente, y profe, buenas tardes, a mí me pasaba que cuando yo lo tenía que estudiar en el secundario, en el profesorado, y cuando lo tenía que dar en clase, me gustaba más esta época, la parte contemporánea, no tanto lo anterior, digamos, porque son cosas que, más allá de un montón de situaciones, yo también las recuerdo de haberlas vivido. Yo toda mi infancia transcurrió en el gobierno del Turco, del señor fallecido hace poco. Calculen que yo empecé la primaria en el 91. Si yo, la de los golpes, te puedo asegurar que esa la viví clarita, porque yo iba a la primaria y bueno, estaba en lo de Ilia, bueno, ahí estaba en primero grado. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que yo me acuerdo, una vez yo fui al colegio Peralta Ramos, ¿no? Y en el acto cuando se formaba la bandera que estaba al principio, me acuerdo que una vez, no sé si hubo un aplauso, no me acuerdo si era el golpe de Leviston, no me acuerdo bien, pero en esa época que Leviston no lo conocía nadie, porque creo que era un agregado comercial en Estados Unidos. Y después vino el del anuncio, ¿no? Y después, bueno, todo el proceso de... Mira, yo creo que yo no soy ingeniero porque yo en el año 74, 73, yo terminaba en el 74. Y yo iba a la Facultad de Ingeniería, que queda acá cerca de mi casa, y en ese momento pasó un atentado no me acuerdo si era de Leer, a unos policías de la tercera, que fueron un fail a abrir la puerta, un cazabobos, y explotó, y bueno, hundió el asfalto, una cosa. Y en ese momento estaba tan politizada la facultad, vos subías a ingeniería acá, o la misma, porque después fue el asesinato de esta chica Silvia Filler, que eso fue unos días muy raros. Aparte había una violencia del CNU, había un montón de cosas que estaban ahí raras, que estaban de izquierda, derecha, todo eso, y me acuerdo clarito que fuimos a mirar ahí, estaba cercado, y yo medio que me asusté, porque uno era más... El asesinato de Silvia Filler fue la CNU en el 74. Fue la CNU, sí. Sí, pero vos sabés que en ese momento después, yo no me acuerdo bien, porque ahí estaba, tendré que googlearlo, y después con el tema del golpe, sí, Claro. Y vos veías, yo le cuento a mis hijos, ¿no? Vos veías un Falcon verde, o una camioneta Ford F100, y no quiero ser mal hablado, pero se te ponía la piel de casi... Es más, yo le decía a la doctora Mariel, a la profesora, con la cuarentena, que iba la policía, viste, andando por las calles, diciendo que todo. Yo tuve esa imagen, que acuerdas que yo era muy pibe, no tenía 20 años. Tenía 18, 19 años. Pero, bueno, y en el caso y de después, mi familia, por ejemplo, mi abuelo empezó a trabajar en una fábrica inaugurada por Martínez de Oz. las crisis económicas, todas, no. Casualmente estaba viendo un material de noción de economía, bueno, la crisis económica en Argentina, lo que me diga, lo que quiera saber, todas. Cintia, está muy bueno lo que contás, Carlos, pero
me quiero hacer una pregunta a Cintia, que es profesora de Sí. historia y que dio historia. ¿Qué diferencia encontrás en, obviamente, cómo vos estudiaste este periodo en el profesorado y cómo vos lo dabas? ¿Qué lo dabas en secundaria? Lo daba en secundaria, sí. Claro. Ya lo dabas en secundaria superior, ¿no? Quinto año, sexto. Quinto año, sí, cuarto y quinto año. Claro. ¿Qué diferencia encontrás en cómo la dimos nosotros, digamos? ¿Cómo, Lo si que pasa es encontrás alguna diferencia? que No sí, digo en mejor o realidad peor, obviamente que nosotros sabemos no, la diferencia claramente es que mucho menos de los que te pueden haber dado en el profesorado, pero digo yo tengo que en la forma de clasificar las encararla. diferencias. Si yo tengo que clasificar las diferencias, tengo que empezar desde cuando yo estudié, Claro, sí, sí, sí. tanto mi secundario como la universidad, en el contexto en el cual estudié. Yo recuerdo, no sé con qué profesor de esta materia, no me acuerdo, Carlos, capaz que vos te acordás, cuando hablamos del tema del peronismo, que hablamos de Eva, que hubo un profesor que, por ejemplo, recalcaba mucho el tema de que Eva fuera ilegítima, de que fuese mujer, de que no tuviese estudio. Y yo medio como que lo encaré al profesor, no me acuerdo qué profe era ahora, porque cuando yo lo estudié en la facultad, el profesor que yo tenía en historia, que no era historia constitucional, era historia argentina, Bolivia Claro. número 1, unidad 1, y dijo barbaridades de Eva, por ejemplo, cuando le tocó hablar del peronismo. Y ahora que por este profesor no me acuerdo qué profesor era de esta materia, Lucchesi, me parece que era. Me parece que cuando, era Lucchesi. no, Rivas. Rivas. Sí, Rivas hizo hincapié en el Claro, progreso de ella. Sí, sí. yo lo interpelé, o sea, y lo abordé de por qué lo recalcaba tanto. ¿Por qué? Porque yo venía de la experiencia de la Facultad de Historia, que tampoco lo estudié acá, lo estudié en Tandil, en el cual el profesor que yo tenía una ideología muy marcada, y cuando tenía que hablar del peronismo parecía que tenía que hablar de, no sé, de la peste bubónica. Y yo lo que siempre traté dentro de la medida de mis posibilidades fue no ahondar mi postura a la hora de dar la clase. No bajar línea, como se dice vulgarmente. Pero la diferencia es que, primero, el contexto, pues yo me recibí en el 2008 de la facultad, no había pandemia, no había nada. Y segundo, el enfoque diferente. Yo, por ejemplo, historia constitucional nunca tuve. Tuve historia general, americana, mundial, desde otra perspectiva. Pero me resulta muy, muy interesante. Y derecho, por ejemplo, derecho tuve en primer año en el secundario, después no tuve nunca más. Que fue repasar las cosas básicas de la Constitución, un par de normativas y basta. Y ahí Buenísimo. cortó. No, te preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que profundizar en esta materia es en aquellos procesos que marcan lo que significa hoy el sistema institucional argentino, ¿no? Que no sale de la como los chicos, no vienen de un repollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudien, cuando el cuatrimestre que viene hagan teoría constitucional, ¿sí? Sobre todo si lo hacen en la cátedra de Jiménez, digo la de Jiménez porque sé que abarcan esos temas, ¿no? Porque conozco a todos los profesores y conozco bien el programa de esa cátedra. Trabajan mucho sobre el artículo 36 actual de nuestra Constitución, que es básicamente el que deslegitimaría en el futuro si hubiera un golpe de Estado. Lo hablo en futuro porque el artículo se puso en la reforma del 94. Pero ese artículo tiene un peso muy importante en nuestro sistema institucional. Esperemos que nunca lo tengamos que poner en uso, que nunca lo tengamos que no poner en uso, sino que nunca lo tengamos que basarnos en él para alguna cuestión legal en el futuro, digamos.
que no sea un insumo para un proceso, porque eso va a querer decir que hubo algún desorden institucional. Entonces mejor que esté ahí nada más como garantía. Pero digo, ese artículo es difícil entenderlo sin el proceso que ustedes vieron, ¿no? De interrupciones institucionales, de salidas electorales con partidos mayoritarios proscriptos. Entonces, bueno, ustedes van a encontrar una línea digamos, de estudio a los que les guste el derecho constitucional, a los que les guste derechos humanos. Espero que la encuentren. Por eso nosotros hacemos hincapié muchas veces en esos procesos, ¿no? Perdón, pero Sí. una cosa que me parece que hace referencia a lo que usted me preguntó hace un ratito. Yo el otro día lo hablaba con mi marido, que cuando yo hice el secundario, yo terminé el secundario en el año 2003. En el colegio en el que yo terminé, que si bien era estatal, era público y demás, era muy estricto, muy rígido, y una de las conquistas, ya bastante entrada a la democracia, fue que nos dejaran hablar en la cátedra de historia del tema de los derechos humanos. Nosotros, mi promoción logró que nos dejaran, por ejemplo, institucionalizar los actos por el 24 de marzo. Que pusiéramos, por ejemplo, en la galería del colegio, donde estaban los cuadros de Sarmiento, de San Martín, y de todos los próceres, que se sacaran esos cuadros y se pusieran la de los chicos que habían sido alumnos desaparecidos del colegio. Mirá que bueno. Hasta antes de mi promoción, de eso no se hablaba dentro del colegio. Y ya hacía rato que había entrado la democracia, ¿no? Sí, claro. Hacía bastante. No se había logrado, tampoco se había logrado, por ejemplo, por caso, una cosa no menor, que era el largo del uniforme. Y era una escuela estatal, no era una escuela católica que por ahí puede tener sus reparos o sus formas morales, por decirlo de alguna forma. Era una escuela pública, era nacional. Y nos permitieron, por ejemplo, recién en tercer año, regular el largo del uniforme. Un guardapolvo, que en realidad no era un guardapolvo blanco. Sí. Pero esas cosas... Bueno, pero esas son... como anécdotas, porque... Para sí, eso porque no son así. Seguro, son así. Pero bueno, insisto, todo eso forma parte de procesos históricos que tienen su reflejo no solo en la Constitución, y no solo en la reforma del 94, que ustedes van a estudiar más en particular, obviamente, cuando vean teoría constitucional, sino que tienen el reflejo en innumerable cantidad de leyes, ¿sí? Por decir algo, ya que estamos en historia constitucional, creo que yo lo mencioné en la clase, no me acuerdo ahora, pero bueno, recién en 1987 tuvimos una ley de divorcio vincular, ¿no? Obviamente que Carlos se debe acordar muy bien de ese proceso y todo lo que llevó, pero algo que hoy es indiscutible de alguien que se pueda casar y volver, que se pueda divorciar y volver a casar, ¿no? Pero porque vivíamos en una sociedad bastante autoritaria, un poco producto de los procesos políticos que también habíamos vivido, ¿no? Y ni les digo lo que le costó aceptar a la sociedad que se casaran personas del mismo género, nada, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son las pequeñas cosas que se lograron con hitos luego de recuperar la democracia, como los que cuenta Cintia, ¿no? Las pequeñas acciones esas generan después una conciencia de que, bueno, al final lo que mejor sucede es que cada uno, como dice el artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Mientras no perjudiquemos a un tercero, seamos lo más libres que podamos, ¿no? Pero bueno, me fui de tema porque me gusta también la continuidad que ustedes van a tener en teoría constitucional con estos temas. Preguntas sobre temas que tengan dudas. Vamos. Preguntas, comentarios, algo. Preguntas, no, lo que me pasa a mí es que, como le decía, es mucha cantidad
no sé, ¿en qué debemos hacer más hincapié? ¿En qué ¿Tenés los nos- resúmenes, Carla? ¿Tenés los resúmenes? No, los tengo en la compu. Estoy del No, está celu bien, pero los conectada. tenés. No Ah, te digo sí, que me los sí. muestres ahora, digo, los tenés hechos. Sí, sí, tengo. Bueno, Tengo los mirá. del verano que hice y tengo los de ahora. Está muy bien. Bueno, vos tenés que ir con los resúmenes y ver resumen, libro, resumen y decir, a ver, esto hicieron hincapié en la clase, esto hicieron hincapié en la clase, esto hicieron hincapié en la clase, ¿sí? Obviamente que los tenés que trabajar todos para decir lo que comentábamos antes con Carlos, digamos, entender los procesos, ¿no? ¿Qué les va a exigir a ustedes el múltiple choice en esta segunda parte? Les va a exigir que tengan mucho manejo de esos procesos, porque, no sé, por eso yo siempre les recomiendo que trabajen con líneas de tiempo también, porque si les preguntan algo de Ilia, ustedes rápidamente tendrían que poder ubicarse años 63 al 66, digamos, para no pifiarle, ¿no? Y saber algunas características básicas. Bueno, era radical, el peronismo estaba proscripto, ganó las elecciones con el 22% de los votos, planteó una política bastante nacionalista, ordenada económicamente, y tuvo la oposición del sindicalismo, que era básicamente de extracción peronista, y de los militares que, porque él no quería digamos, plegarse a las exigencias que Estados Unidos le hacía con respecto a lo que tenía, al rol que tenían que tener las Fuerzas Armadas en el continente americano, de todos los países. Con eso, con esas notas básicas, yo te diría que casi podés que responder cualquier pregunta de lo de Ilia. A ver, no me acuerdo ninguna pregunta concreta, ahora soy sincero, las estamos cargando todavía inclusive, pero básicamente con eso podrías cargar una pregunta que dijera, no sé, miren, estoy inventando una hora, pero, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿la ley de medicamentos que propone Ilia favorecía a los laboratorios, favorecía a la industria nacional o favorecía a, no sé, al movimiento obrero, ¿no? ¿Me la responden? A, B o C. A la industria nacional. Claro, a la industria nacional. Entonces, vos ya te ubicás en las características del gobierno de Ilia, y por más que la ley de medicamentos seguramente la tenés que tener puesta en alguno de los resúmenes porque es un hito en su gobierno, y ya está, ya más o menos podés responder. Sí, Lucía. No, y que también se basó en la regulación de precios en los medicamentos, ¿no? Y favoreció Claro. de alguna Favorecía la industria nacional y favorecía la economía favorece también a la sociedad. de las personas, claro. Acá ponen la anulación de los contratos petroleros, podría ser otro ejemplo de pregunta, digamos, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que extraer de los procesos, ¿no? Lo mismo que seguramente en el gobierno de Frondizi, que la profe Mariel les dio una clase con bastante contenido de eso, seguramente, a ver, yo les pregunto, el gobierno de Frondizi optó por un modelo agroexportador típico, por un modelo industrialista liviano o por un modelo industrialista pesado. Pesado. Pesado, claro, porque ustedes en los resúmenes o en el libro van a ver que lo que hizo Frondizi fue precisamente por su visión, que se llamaba desarrollismo, intentar a realizar cambios en la infraestructura económica argentina y desarrollar la industria pesada. ¿Sí? Ahora les hago una pregunta yo. ¿Qué gran industria del acero fue la empresa que empezó a funcionar durante el gobierno de Frondizi? Es un nombre que al que no lo estudió o al que a Carlos le va a sonar seguramente, aunque no se acuerde ahora.
Somisa era. O No. Alto Nozapla. Alto Horno Zapla, exacto. Alto Horno Zapla. ¿Cómo se llama, profe? Los Altos Hornos Zapla. Zapla, Zapla con Z, ¿no? están en Que Jujuy. están, Carlos, ubícame, ¿en qué provincia? Que Jujuy se me está. está en Jujuy, ¿no? Yo no me acordaba si era Jujuy o Siempre tenemos Salta. la Sí, en laguna entre Jujuy. Jujuy y Salta. Sí, ahí en el norte. Y lo que producían era acero pesado, ¿no? Acero Claro. para industrias básicas, que era un insumo que obviamente siempre desde que habían empezado a venir los ferrocarriles, los ferrocarriles ingleses a Argentina, se traía del exterior, porque exige una inversión económica muy grande. ¿Sí? Acá Cintia nos apunta, sí, Jujuy también. Entonces, nada, con esas caracterizaciones me parece que más o menos tienen un panorama. Alguna pregunta de la Constitución del 49 siempre hay, porque es un tema que nos gusta mucho, pero eso denle bolilla. Con lo que está en el libro me parece que tienen más que suficiente. Pero bueno, a ver, les hago una pregunta. Sí, estoy construyendo, yo no sé todavía cuáles van a ser las preguntas, estoy construyendo todo en el aire, ¿no? Pero son las que yo haría básicas, algunas después van a ser más detalladas, no se preocupen también, no es que no va a haber muy detalle, pero obviamente yo les pregunto, la Constitución del 49 se enmarcaba en un constitucionalismo clásico, en un constitucionalismo social o en un constitucionalismo colectivista. ¿Ustedes qué me contestan? Un constitucionalismo social. Social, claro. ¿Sí? Y a partir de ahí ustedes pueden deducir un montón de otras respuestas porque ya más o menos se encuadran cuál es la situación. ¿Recuerdan el tema de la acordada de la Corte de 1930? Profe, puede ser que sea la que le da validez a al golpe de Estado. Exacto, muy bien, Matías. Ahí ustedes cuando vean el libro van a ver que el doctor Furundarena explica que esa acordada se basa en dos o tres doctrinas, la doctrina de facto, la doctrina del error en los actos administrativos. Entonces, bueno, ahí tranquilamente uno podría preguntar que ustedes expliquen en qué doctrina se basa o qué es la doctrina de facto, digamos. Es algo muy sencillo, no es complicado. Pero digo, son hitos. La ley Sáenz Peña es un hito, la legislación laboral de Irigoyen es un hito también, por el periodo en que estamos. La creación de YPF, no sé, estoy hablando en general. Ustedes pregúntenme lo que quieran igual. Yo estoy hablando de las cosas que no lo tomen como que sí, va a haber una pregunta de esto sí o sí. Yo estoy diciendo los grandes hitos sobre todo de esta última parte. Después hay muchos del anterior, ¿no? Obviamente que ahí repasen cada profe qué le dio importancia en la clase. Por ejemplo, a mí que me tocó el periodo de Mitre, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, recuerden que le di mucha importancia a la codificación, le di mucha importancia a la instalación de la Corte Suprema de Justicia, le di importancia al tema de la Guerra del Paraguay, porque son también los hitos fundamentales de ese periodo, al tema de la pacificación entre comillas. Digo pacificación entre comillas porque recuerden que yo hice mucho hincapié en que en realidad fue una paz que la impusieron a sangre y fuego, ¿no? O a sangre y lanza muchas veces, porque todavía se utilizaba la lanza como arma, ¿sí? Entonces, bueno, son los hitos del periodo, por eso se llama presidencias fundacionales. Si van a la generación del 80, que la dio la profe Martín, yo no dudo que Mariela ahí habló obviamente del proceso de inmigración, que habló de la idea de una república elitista,
¿sí? Donde la participación política estaba reservada nada más que a los, digamos, a ciertos sectores de la sociedad, fundamentalmente a los que coincidían con ser los dueños de la tierra, que era el principal medio de producción, digamos, de Argentina, ¿no? Seguramente hizo también en la Revolución de 1890 y el nacimiento de la Unión Cívica, primero y de la Unión Cívica Radical con posterioridad al rompimiento de la Revolución de 1890. Y obviamente, lo que ya dije, la sanción de la ley de Sáenz Peña, ¿no? Pero bueno, el periodo, por ejemplo, perdón, y me estoy olvidando también la cuestión de las ideas anarquistas y socialistas que también vienen de la mano de la gran inmigración que llegan en estos años. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, por ahí la profe Mariel se los puso también, y disculpen si lo reitero ahí, si se lo acordaban, pero en esos años, digamos, de 1880 a 1914, digamos, en la primera oleada, después esa oleada se corta en la Primera Guerra Mundial y hay un coletazo en la década del 20 y del 30, pero que no llega a los números de 1880, ¿no? En ese periodo de 1880 a 1914, por ejemplo, el país triplica su población. El primer censo que se hace en el país lo hace Sarmiento, durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? 1869. Esa es la visión también que tiene Sarmiento, que es muy discutido en la historia, pero Sarmiento lo primero que dice es, cuando llega al gobierno, dice, bueno, pero yo tengo que saber cuántos somos, y quiénes somos, digamos, y dónde estamos, ¿no? Y hace un censo. Imagínense que hacer un censo en 1869 no era fácil, ¿eh? No estaba la aplicación, no sé, la aplicación Mi Censo, como para que la gente cayera en las casas y preguntara cuántos viven acá. Era una tarea titánica en ese momento. Siempre hay que ponerse en el contexto también, ¿no? En el contexto de lo que era la infraestructura del país, de lo que eran los pueblos argentinos distribuidos, olvidados, con caminos muy, muy malos para unirse, la velocidad en que llegaban las noticias. Imagínense que sí hay un censo, y cómo se enteraba la gente. Bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas de nuevo, vuelvo. En 1869 el censo da que éramos 1.700.000 habitantes. Y el censo de 1896, si no me acuerdo, fíjense, son 30 años, da que éramos 8 millones de habitantes. Ustedes imagínense ahora, un país, imagínense Argentina hoy, que en 30 años pase de tener 44 millones de habitantes a tener 120. Lo que implica ese crecimiento poblacional en todo lo que significa el país, ¿sí? En infraestructura, en recursos económicos, en impacto social, bueno. Y además, esa gran cantidad de gente, mucha de ellas, por cómo fue el modelo, que no me voy a poner a contarlo ahora, seguramente lo contó Mariel, se quedó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ciudad de Buenos Aires no solo tuvo un impacto de crecimiento enorme, exponencial en muy pocos años, no sé si creció, no me acuerdo bien el número, pero no sé si en 10 años creció al doble de población, o en 15 años creció al doble de población Buenos Aires, y encima casi un poquito menos de la mitad, entre un tercio y la mitad de esos pobladores eran extranjeros. Piénsenlo ustedes en dimensiones ahora, piensen ustedes que Mar del Plata, que tiene 800.000 habitantes, dentro de 10 años tiene 1.600.000 y la mitad son extranjeros, pero extranjeros que no hablan el español, además. Bueno, había muchos españoles que sí hablaban español, pero había muchos italianos, había muchos alemanes, había muchos franceses, había muchos polacos, ¿sí? Imagínense una ciudad así, donde te podés cruzar con alguien que no hable tu idioma, digamos. No donde te podés cruzar, donde efectivamente te cruzarías innumerable cantidad de veces, ¿sí? Lo que hay que imaginar es el impacto en las relaciones sociales.
Eso generó en esta época un rechazo muy grande a estas ideas, a las ideas de los inmigrantes que no se veían, encima me estoy metiendo en un tema que comentó el presidente el otro día y fue tan polémico, pero digo, en ese momento a los italianos y a los españoles que venían que venían de Europa precisamente, no se los veía como la civilización europea, porque eran los italianos y los españoles pobres que venían escapando de las zonas más duras de esos países, sobre todo las zonas rurales, ¿sí? Muy empobrecidas, y se los veía, a ver, no quiero decir, hacer ¿cómo es que se llama? Relaciones históricas incorrectas. Aparte tenemos a Cintia que me va a corregir si las hago. Pero se lo veía como nosotros vemos algún inmigrante popularmente no deseado, digamos, en nuestro país hoy. Entonces, imagínense el impacto que eso creaba, y por eso creo la generación del 80 fue culturalmente también muy, muy implantado el modelo racista, el modelo de la visión europeizante, y lo Perdón, defendieron a ultranza contra esta inmigración. Sí, de Cintia Del. en la presidencia de Sarmiento, en el contexto ideológico de Sarmiento, Sarmiento tenía como ideal de progreso una sociedad blanca, rubia, alemana, las maestras que trajo eran de Estados Unidos. Sarmiento fue el primero que dijo que el indio era la involución histórica. Si uno lee o tiene noción de lo que es el Facundo, es horrible, porque es muy para la época, pero es horrible. Traído a la actualidad es horrible. O sea, el progreso para él pasaba por la civilización pura, blanca, linda. De hecho, europea. Cintia, para apoyar, sí, claro. De hecho, siempre vamos a la nota constitucional. Si ustedes leen ahora el artículo 25 de la Constitución, dice que uno de los mandatos es favorecer la inmigración europea. Exacto. ¿Sí? Eso ha quedado como un resumen histórico, y eso es letra no tanto de Sarmiento, sino más vale de Alberdi. Sarmiento y Alberdi mantuvieron una polémica muy grande históricamente en Argentina, porque se odiaban, básicamente, y se escribían casi como no quiero dar ningún nombre, pero casi como algunos políticos de ahora que atacan a otros así de esa forma verbal, ¿sí? Comprendo. Con epítetos fuertes. Ya te dejo, Ryan. Y bueno, y Alberdi lo que tenía en mente era favorecer la inmigración de obreros ingleses fundamentalmente. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los obreros que era como, en ese momento, era como pensar hoy en los trabajadores del software, de la industria digital, digamos, que sin duda son los más avanzados, los que mayor impacto tienen su trabajo en una sociedad, ¿sí? Entonces, él estaba pensando en esos obreros ingleses que ya habían hecho la revolución industrial. En España y en Italia no, y en el sur menos todavía de esos países. Entonces, él lo que pensaba era traer, obviamente, a los obreros más avanzados del mundo a utilizar su fuerza de trabajo aquí, porque era la más productiva del mundo, como hoy la fuerza de trabajo más productiva del mundo es la de los trabajadores de la industria digital. ¿Sí? Y por eso quedó eso en nuestra Constitución, digamos, pero nada, es parte, como dice Cintia, también de la cultura de la época, pero tuvo un impacto fuerte en la Constitución, como vimos, y en la legislación, ¿no? Ley de residencia y ley de defensa social, que seguramente Mariel lo mencionó. Matías había levantado la mano y después Ryan. Si quiere que hable Matías primero, yo creo que me olvidé lo que iba a preguntar. No, igual. Uy, perdón, Ryan. No, está bien. Respecto a los presidentes de la Argentina tendrían que dejar de hacer
de acordarse del pasado cada vez que hablan con representantes españoles, porque siempre se mandan una macana, tanto como el presidente ahora como el anterior, los dos derraparon. Creo que, no sé, por ahí que alguien tiene memoria y se acuerda, ¿no? Lo de Alberto Fernández, lo de Macri, la vez que vino el rey de España también fue... Sí, sí, termina siendo, como vos decís, termina siendo una caricatura, pero bueno, nada. Creo que el Está... pasado debería obviarse, ¿no? Cuando se habla con personas que vinieron a nuestras tierras, mataron a la población, ¿no? Que ya habitaba, ¿no? El territorio argentino, porque antes que vengan los europeos, creo que acá ya había, no creo, sino que había ya población indígena que fue asesinada, usurparon sus tierras y demás, ¿no? Entonces ese tema Seguro, deberían obviarlo, seguro. a un punto de vista personal, tal vez. No, está claro y es válido y es parte de lo que nosotros trabajamos en la materia también, y es parte, digamos, de cómo se construyó nuestro pasado y cómo lo que queremos también es que impacte de forma diferente para lo que viene, ¿no? Por eso es importante también estudiarlo y trabajarlo, y que los abogados y abogadas, porque yo insisto con esto, discúlpenme yo sé que lo trabajo mucho y a veces soy cansador, pero yo no me olvido nunca que nosotros estamos dando estos temas a quienes van a ser futuros abogadas y abogadas. Y alguien puede decir, ¿y para qué los abogados necesitan saber esto? Yo les puedo asegurar que como también doy derechos humanos, bueno, y doy constitucional en otra facultad, les puedo asegurar que es muy importante para poder relacionar hoy, un derecho humano exigible, ¿sí? Que nosotros también conozcamos estos procesos, ¿sí? Me pueden creer o no creer, o pueden, no creer, digo, no digo que no me crean, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ustedes van a sumar mucho más para cuando vean esas materias o sea, habiendo discutido estos temas. Después podemos estar de acuerdo, otro día si quieren, va otro día, o cuando se reciban y nos juntemos en algún posgrado y charlemos, o cuando nos crucemos en derechos humanos, si la cursan, si la cursan en alguna comisión que esté yo también, podemos charlar, digamos, de el impacto que tienen determinadas legislaciones para favorecer o no algún tipo de derecho humano, etcétera. Pero miren, no me quiero ir por las ramas, porque quiero que ustedes pregunten de historia, pero yo insisto con esto de relacionar el pasado con el presente. Ayer se sancionó en diputados la ley de cupo laboral, la ley de cupo laboral en blanco sería cupo laboral registrado para personas trans, ¿no? Ahí Cintia me pone, para personas trans. Bueno, es difícil entender los debates, si nosotros entramos a ese debate así a secas, es difícil entender por qué tendríamos que favorecer el cupo de este colectivo vulnerado, ¿no? Y tomo lo que dice Matías. Si nos ponemos a pensar, viene desde la desigualdad estructural, que también se refleja en un grupo tan vulnerable como la población trans, viene desde la época de la colonia. Porque no es casualidad, digamos, que la conquista, particularmente la de América del Sur, ¿no? Bueno, América del Centro y América del Sur, haya sido con la cruz y la espada. Yo no recuerdo si esto lo hablamos en la clase la primera parte de la materia, pero no era solo una conquista territorial como pudo haber sido parte de las 13 colonias de Estados Unidos de América, digamos, ¿no? Fue una conquista pensada con la... Uy, Silvia quiere hablar, dice, lástima que no tenga micrófono. Fue una conquista pensada con la cruz y con la espada. Y eso implica para Argentina, y no estoy haciendo un juicio de valor, digo, implica en el contexto histórico que por muchos años, y lo relaciono
no hayamos tenido, por ejemplo, una ley de divorcio vincular, hayamos invisibilizado a personas de opciones sexuales diversas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro mandato fue construido también como parte de esa herencia. Entonces, tenemos que volver al modelo, no volver, tenemos que construir un modelo cada vez más favorecedor para mí, y esto sí es una opinión, si quieren, hasta política, un modelo cada vez más favorecedor de las libertades individuales, ¿no? Con el límite que dije antes, el del artículo 19. Mientras no perjudiques a un tercero. Pero bueno, nada, esto, yo para meterles fichas de que lo que estudian tiene sentido, mucho sentido. Se relaciona la conquista, como usted hablaba recién, con el presente. Convengamos que la conquista fue, en cierta forma, por lo menos desde el punto de vista histórico, a mi modo de verlo, en cierta forma el origen de la trata de mujeres, porque las mujeres eran mercancía, eran apropiadas por los conquistadores españoles y después vendidas como esclavas. Claro. De hecho, y si querés voy un pasito más atrás, el origen de eso está... Las mujeres negras más adelante. Claro, por eso iba a decir, el origen de eso está fuertemente en digamos, en esa idea racista que permitió que durante años las personas fueran esclavizadas por ser de otras razas, ¿no? Yo entiendo, ahí Silvia hace un comentario y está bien. Claro, ojalá no tuviéramos que tener ninguna clase de cupo. Lo que pasa es que la construcción de nuestras sociedades, como fue en general, basado en estos esquemas racistas, ideológicos, algunos que son entendibles a la luz de lo que sucedía en la época también, no estoy juzgando históricamente para atrás, estoy describiendo. Digo, como esos fueron los modelos, terminaron siendo generadores de colectivos discriminados. Las mujeres, obviamente, ¿sí? Los pueblos aborígenes, bueno, en este caso las personas trans, que son víctimas de una violencia estructural muy, muy fuerte. Entonces, bueno, claro, sí. Si hubiéramos construido sociedades más igualitarias, no sería necesario. Incluso hasta en las formas de enseñarlo, porque yo no sé si usted va a coincidir conmigo, pero cuando nos enseñaban, por ejemplo, la campaña al desierto, yéndonos más para acá, nos la enseñaban como una campaña militar así medio por arriba, cuando si uno ahonda en profundidad en lo que fue la campaña del desierto, fue una matanza tamaño Mar del Plata, y me estoy quedando chica. Fue la comercialización de los aborígenes, la destrucción de las comunidades, el separar a las familias y bautizar a los aborígenes para que fueran a la fe católica, las mujeres venderlas como esclavas, y cosas así. Exacto. Sí, coincido plenamente, ¿no? Tal cual. Y bueno, Carlos y yo, imagínate que eso lo estudiamos generalmente en épocas de dictaduras, digamos. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria se cumplieron los 100 años de la campaña al desierto. No voy a decir ni edad ni en qué grado estaba, pero me acuerdo. Ustedes hagan la cuenta de cuándo se cumplieron los 100 años de la campaña al desierto. ¿Sí? Y la paradoja, esto nos enteramos mucho después, obviamente, la paradoja que en esa campaña las comunidades mapuches del sur tenían que estudiar los mismos contenidos que nosotros, digamos, escolares, ¿no? Entonces le enseñaban básicamente ver lo que ellos, sus antepasados, y en realidad también ellos todavía sufrían, digamos, que esa visión de esos pueblos como una raza inferior, ¿sí? Que tiene que ser conquistada, porque se llamó así, se festejaba el centenario de la conquista del desierto. Bueno, lo tenían que estudiar así, digamos, ¿no? Y se lo enseñaban así, y obviamente se lo enseñaban en lengua española,
no ni en lengua mapuche, ni en otra clase de idioma pampa, por ejemplo. Por eso también lo que van a estudiar en teoría constitucional, yo les voy adelantando algunos tips en teoría constitucional, y más que en teoría constitucional, por ahí en derechos humanos, mejor dicho, la reforma que se hizo en nuestra Constitución en el 94, que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes y les garantiza la educación bilingüe, entre muchos otros tópicos, es muy importante, porque es parte de este reconocimiento histórico, que todavía está pendiente de que se haga plenamente efectivo, ¿no? Se va de a poco, obviamente, pero ya por lo menos es algo, ¿sí? Antes del 94, la Constitución histórica nuestra, ¿saben cómo trataba a los indios? Pero esto fue hasta 1994, hasta agosto de 1994. A ustedes les parece muy lejos, pero es acá nomás, históricamente. Hasta ese momento la Constitución argentina le había dado un mandato al Congreso que era realizar acciones, dictar legislación y planes, digamos, para convertir a los indios al catolicismo. Insisto, hasta 1994 estuvo esa cláusula. Hoy eso no pasaría un examen mínimo de cualquier tratado internacional de derechos humanos, ¿sí? Que a alguien le impongan una religión, lo van a ver cuando estudien la relación Iglesia-Estado en derecho constitucional, ¿no? Pero que a alguien, y más de una cultura que ha sido sojuzgada, le impongan una religión, constitucionalmente hoy es totalmente inaceptable. Bueno, pero es parte de la evolución que vamos viendo acá. Bueno, los derechos plurinacionales, marca Silvia, claro. Ahí además en Ecuador y en Bolivia sumaron los derechos del medio ambiente, como el medio ambiente nació no ya como lo tenemos nosotros, el derecho al medio ambiente sano, sino el medio ambiente como un sujeto que tiene derechos, ¿no? Todavía es muy discutido esto, pero es cierto que lo incorporaron constitucionalmente, obviamente más el reconocimiento de ser una plurinación, porque nosotros no lo trabajamos generalmente en nuestra facultad, se trabaja más por ahí en otras, de ciencias sociales, en antropología, bueno, o en historia mismo, ¿no? Pero en realidad nosotros identificamos Estado con nación y con pueblo, y son cosas diferentes, ¿no? Entonces, Bolivia es un Estado plurinacional, que tiene muchas naciones adentro, la nación Aymara, la nación, bueno, varias otras que obviamente ahora yo no puedo detallar porque no conozco en profundidad, pero al reconocer esa idea de ser un Estado plurinacional, está favoreciendo una diversidad, sobre todo para generar una equidad en los derechos efectivos que es notable, ¿no? Y bueno, nosotros también somos de alguna manera plurinacionales, porque muchos piensan que nosotros, el famoso lugar común de que en Argentina no hay indios, por llamarlo así, ¿no? Pueblos aborígenes. No, hay muchos pueblos aborígenes en el norte, en el sur, en el centro. Claro, son comunidades menores, digamos, chicas, porque han quedado bastante relegadas, pero las hay. Pero no sé por qué nos fuimos por este tema, porque es lindo, calculo. Pero alguna pregunta concreta de algún periodo que quieran que comente algo que se les esté escapando, algo que les ayude a estudiar. Sí, Carlos, dale. La introducción de la reforma de la Constitución del 58, cuando, digamos, la Revolución Libertadora introduce el derecho a huelga. Ahí es, ¿no? En esa. Muy interesante ese punto. ¿Qué es lo que había pasado ahí, Carlos? 2 minutos sobre esto, que es muy importante lo que vos decís. Recuerden que durante el primer peronismo se reforma la Constitución, esto ustedes lo tienen claro, 1949. Cuando dan el golpe, en septiembre de 1955, primero jura Lonardi como presidente y después Aramburu,
juran con la constitución del 49, juran con la constitución peronista, porque la constitución estaba ya reformada, ¿no? Y obviamente era una constitución inaceptable para el régimen, ¿no? Yo le voy a decir la dictadura porque claramente fue una dictadura. Para esa dictadura, y marcó la diferencia con ellos se autodenominaron Revolución Libertadora, ¿no? Bueno, no fue una revolución ni fue libertadora. Fue un golpe de Estado que generó un gobierno dictatorial. Entonces, esa constitución, digamos, que le daba muchísimos derechos, bueno, ustedes saben, los derechos de los trabajadores, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, los derechos de la educación, fueron los derechos sociales que introduce, y después, bueno, una serie de medidas, nacionalizar las fuentes de recursos naturales, bueno, que después las podemos discutir si eran adecuadas, si no eran adecuadas, eso cada uno obviamente puede tener su opinión, pero lo cierto es que estaban ahí y estaban en la Constitución. Y bueno, juran sobre esa Constitución, pero es claro que esa Constitución no podía avanzar. Entonces, ¿cómo se reforma una Constitución en Argentina? Bueno, para reformar una Constitución hay que convocar a una Asamblea Constituyente. Para convocar a una Asamblea Constituyente tenés que tener el Congreso funcionando, porque el que la convoca es el Congreso. Esto lo van a estudiar muy bien en teoría constitucional. Pero no había Congreso funcionando. Entonces, ¿cómo hacían para reformar la Constitución? Bueno, lo primero que hicieron fue algo muy básico, muy brutal. Lo primero que hicieron fue en 1956, en abril, mediante un acto que no se puede calificar de acto jurídico ni nada, fue una proclama militar. Una proclama, porque no le pusieron título de decreto, ni de ley, ni de nada. Mediante una proclama dijeron: la Constitución del 49 queda abolida de nuestro sistema constitucional, y retornamos al sistema constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Listo, así, como toda dictadura, por decreto, que ni siquiera era un decreto, digo, por proclama, ¿sí? Igualmente también era una ficción, porque ustedes saben que como era una dictadura no funcionaba ni el Congreso, el presidente no era elegido obviamente por el voto popular, bueno, obviamente que no funcionaba el sistema republicano. Pero, digamos, si bien era una dictadura, toda la ingeniería jurídica, digamos, antiperonista, digo antiperonista porque obviamente los peronistas estaban proscriptos y la miraban del otro lado, que era mucha, y que era más, digamos, era más numerosa que la ingeniería constitucional peronista, obviamente entendían que no se podía hacer una reforma así, ¿sí? Porque era muy claro la violación al sistema constitucional argentino, sobre todo porque estos constitucionalistas, junto con los asambleístas constituyentes que habían sido elegidos por el radicalismo en 1949 para reformar la Constitución, habían dicho: esta reforma es ilegal, esta reforma es ilegítima, está realizada mediante un procedimiento que no es el que dice el artículo 30 de nuestra Constitución. Había un tema de mayorías ahí, no sé si se acuerdan. El artículo 30 dice que la necesidad de la reforma se tiene que votar por los 2/3 de los miembros de cada Cámara. Y como el peronismo no llegaba claro, 2/3, ahí me pone Silvia, muy bien. Como el peronismo no llegaba a los 2/3 de los miembros totales de cada Cámara, lo votó con los 2/3 de los miembros presentes, que históricamente se había utilizado en la reforma de 1866, por ejemplo, porque es cierto que nuestra Constitución ahí da una posibilidad de interpretación un poco ambigua. Hoy por hoy, casi que no, estamos casi todos de acuerdo en que se refiere a la totalidad de los miembros del Congreso. Pero lo cierto es que no lo dice textualmente. Entonces, bueno, los radicales en ese momento, en el 49, dijeron: no, esta reforma es inconstitucional, no tenían las mayorías necesarias para hacerla, y nos retiramos de la convención. Lo que generó esto es que los convencionales constituyentes, elegidos por las listas peronistas, obviamente votaran todo lo que querían, sin debate y sin oposición.
Y bueno, finalmente sancionaron la reforma. Entonces, los mismos juristas que habían dicho que la reforma del 49 era ilegítima por esta cuestión de mayorías, ahora estaban avalando que mediante una proclama militar se deformara, en el sentido de tirar para atrás una reforma, se derreformara, mejor dicho, ahí está, no me salía el neologismo, se derreformara la Constitución, ¿no? Entonces, claro, había un problema de legitimidad y el régimen, que si bien era dictatorial, de sonso no tenía nada, se dio cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, convocó una convención constituyente. No la convocó el Congreso, la convocó un gobierno dictatorial. Realizaron elecciones con el peronismo proscripto, ¿sí? O sea que no fueron elecciones limpias, realizaron elecciones con el mayor partido político, que era el Partido Justicialista en ese momento, el Partido Justicialista proscripto, ¿sí? Con lo cual hubo enorme cantidad de votos en blanco, no sé si fue el primero o segundo puesto los votos en blanco en esa votación, no me acuerdo, en el total nacional, pero después se eligieron una serie de convencionales constituyentes de los diferentes partidos, desde la Unión Cívica Radical o de los partidos más conservadores de provincia, hasta el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista, que siempre había sido proscripto por su ideología, digamos, antiliberal o anticonstitucional, pudo participar y el peronismo no. Yo lo señalo estas cosas, me gusta comentárselas para que también veamos, y no estoy defendiendo una fuerza política en particular, lo estoy mencionando para que veamos lo discordante que fue nuestra historia institucional en el siglo XX, para ver en las incongruencias que se caían. Entonces, bueno, la estoy haciendo muy larga, Carlos, perdón. Se hace la reforma constitucional de 1957, fue la primera vez en Argentina que se utilizó el sistema DONT. ¿Saben lo que es el sistema DONT? No. No, profe. Es el sistema proporcional, de acuerdo a la cantidad de votos. Exactamente, Carlos. Para asegurar digamos, las minorías también, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Muy bien. Hasta Y ese parece que momento en Carlos ya Argentina. tiene un 10, ¿eh? Hey, sí. Ya está, yo con esta ya. En ese momento en Argentina, los diputados, o digamos, es decir, los órganos como la Convención Constituyente, que son pluralidad de cargos, se elegían por un sistema que era de listas de dos tercios. Entonces, el primer partido, el que ganaba, se llevaba 2/3 de los cargos y el segundo se llevaba el otro tercio restante. Este sistema lo que hacía era que los partidos políticos pequeños nunca tuvieran representación, ¿sí?, parlamentaria. Y tampoco en la Convención Constituyente, ¿sí? Eso fue lo que pasó en el 49. En el 49 había solo peronistas y radicales. Los radicales se fueron, quedaron solo los peronistas. Bueno, esta vez fue la primera vez que se utilizó el sistema DONT, entonces muchos partidos, como en realidad hubo una gran cantidad de votos en blanco, y encima la Unión Cívica Radical fue dividida, no sé si se acuerdan la división que hubo en esta época de la Unión Cívica Radical, entre Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Eso generó que era muy difícil juntar la mayoría en esa convención constituyente, para tener votaciones válidas. La mayoría, la mitad más uno se necesitaba, ¿sí? Pero las fuerzas políticas, como eran de muy diversos partidos, se diseminó esa posibilidad de mayorías, y encima la Unión Cívica Radical Intransigente llegó a la Convención Constituyente y dijo: nosotros nos retiramos porque esta convención es inconstitucional. Y se retiraron con todos sus diputados, ¿sí? Y habían sido la segunda fuerza más votada después de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Entonces, eso generó, digamos ya, que la convención tuviera muchos problemas para funcionar. En ese aspecto, esa convención llegó a hacer 3 cosas. Derogar la reforma de 1949, ahora ya por lo menos en un acto más formal, por lo menos lo hicieron en un marco
ilegítimo, pero por lo menos lo hicieron gente que efectivamente había sido votada por alguien. No lo hizo un militar que estaba usurpando el cargo. Derogaron la constitución de la reforma del 49, introdujeron el artículo 14 bis y modificaron 2 palabritas en el artículo 67, inciso 11 de ese momento, que es el artículo al actual 75, inciso 12. Si ustedes van al 75 y 12 actual, van a ver que dice que el Congreso tiene la facultad de dictar los códigos civil, penal, de minería y de trabajo y seguridad social. Bueno, agregaron eso, y de trabajo y seguridad social. Esas fueron las únicas 3 cosas que pudo hacer válidamente la convención. Después, ¿qué pasó? Como ya no tenía mucho sentido la convención, porque había sido básicamente convocada para introducir derechos laborales y para legitimar la exclusión de la convención constituyente, de la reforma del 49 de nuestro sistema, se disolvió. ¿Por qué? Porque los convencionales constituyentes empezaron a renunciar y se quedó sin quórum. Y básicamente dijeron, bueno, este es el trabajo que pudimos hacer. Por eso es una reforma constitucional muy, ¿cómo decirla? Muy rara. Y voy a usar la palabra rara siendo benevolente. Lo que pasa es que esa constitución nos introdujo, siendo tan ilegítima, nos introdujo algo que es fantástico, que es el artículo 14 bis. Y ahora les voy a contar una anécdota de la reforma del 94. No es anécdota en realidad, es algo que no es anecdótico, digo, es un hecho constitucional histórico de la reforma del 94. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos ahí sí se pusieron de acuerdo en introducir los derechos del trabajador? Bueno, como está ahora el artículo 14 bis, sin sacarlo, sin tocarle nada, es el mismo, ¿no? De que se introdujo en el 57. Bueno, porque el mundo ya no podía dar vuelta atrás. Por más que fueran peronistas o antiperonistas, estaba claro que el mundo ya había constitucionalizado o empezado a constitucionalizar los derechos de los trabajadores. Y nadie ya más discutía que la jornada limitada de trabajo, las vacaciones pagas, afortunadamente, ¿no? El aguinaldo. A ver, y habían pasado nada más que, hagan la cuenta, 13 años, nada más que 13 años desde que se había impuesto el aguinaldo de la Argentina. Fíjense el salto de cuando se impuso el aguinaldo, las vacaciones pagas, ¿sí? Hubo una fuertísima oposición de empresarios y de terratenientes porque decían que iban a ir a la quiebra, porque le tenían que pagar 15 días a los trabajadores y que no podían y que iban a ir a la quiebra. Bueno, nada, se los pagaron, se le impuso, obviamente fue difícil de hacerlo cumplir, no es que fue sencillo, lo empezaron a cumplir, y en el 57 los representantes de esos mismos sectores, porque los sectores sociales representados en la convención los incluían, lo introducen en la convención constituyente, en la Constitución, como un derecho constitucional. Es muy poco tiempo, ¿sí?, para que se haya consagrado. ¿Y por qué se consagró? Bueno, porque la idea también era no darle una excusa al Partido Justicialista sobre pelear por algo que ya estaba incorporado, ¿sí? Entonces era no darle un flanco más, era decirle a los trabajadores, mira, no es necesario que seas del Partido Justicialista, porque nosotros ya te dimos esos derechos igual, y son tuyos, ¿sí? Y estamos, en ese punto también está bien lo que pasó, digamos, ¿no? Y el artículo 14 es muy de avanzada, el artículo 14 bis, digo, es muy de avanzada, y fíjense que es tan de avanzada que en el último párrafo incluye el derecho a la vivienda digna, que en muchos sistemas constitucionales no está. Después ustedes me van a decir, profe, bueno, pero eso no se cumplió. Bueno, eso no importa, después eso lo vamos a discutir, o lo van a discutir cuando cursen derechos humanos, si quieren. Pero lo cierto es que está consagrado ahí, que nadie le puede negar hoy a un trabajador jornada limitada de trabajo, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, y, como bien dijo Carlos, que sabe, no voy a decir el refrán porque de ninguna manera, de ninguna manera voy a decir que Carlos tiene mucha experiencia, pero como Carlos sabe, dice, y el derecho a huelga. Bien, ¿por qué? ¿Qué había pasado en la reforma del 49? Esta no la contestes vos, Carlos, a ver si sabe el resto. ¿Qué había pasado en la reforma del 49 con el derecho a huelga?
se anuló. No estaba permitida la huelga en la reforma del 49. Exacto. No es que se anuló, no se No, ya no estaba constitucionalizó. permitido en realidad. Claro, no se constitucionalizó, se constitucionalizaron los mismos derechos de otra manera que están en el 14 bis de los trabajadores, pero el derecho a huelga no. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cuestiones de por qué, pero es raro que un gobierno tan apoyado en los trabajadores, digamos, no consagre el derecho a huelga en su constitución. Hay una explicación técnica, Sampay, que es el miembro informante de la comisión redactora de la reforma, dice que eso no era necesario porque es un derecho natural y que no puede ser negado, pero bueno, no importa. No me quiero extender por ahí. Lo que quiero decir es que en el 57 sí se introduce el derecho a huelga. Afortunadamente, porque si no hubiéramos tenido muchísimas discusiones en nuestro país sobre esa posibilidad, ¿no? Entonces lo introduce y de alguna manera da una protección muy importante a los trabajadores, primer párrafo, a los gremios, segundo párrafo, y a lo que se conoce como, en general, seguridad social, tercer párrafo. Entonces, eso es un logro histórico y en muy poquitos años, del 57 hasta la reforma del 94, el 14 bis se había convertido en una bandera de lucha de los trabajadores también, ¿sí? En épocas en que la Constitución mucho, digamos, no regía. Entonces, cuando en el 94 tienen que hacer la reforma, los convencionales constituyentes, y se introduce un capítulo que llaman Nuevos Derechos y Garantías, se plantea la cuestión de si se va a tocar el número de artículo también, porque era la oportunidad para decir, este artículo es el 15, y correr todos los artículos un número, como pasa a partir del artículo 44 en la Constitución, porque se incorporan el artículo 36 al 43, son artículos nuevos, entonces todos los que vienen posterior se corren. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que planteó Alfonsín en la convención? Alfonsín era convencional constituyente, era el miembro informante de la bancada de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que planteó cuando se planteó esta cuestión? Y todos estuvieron de acuerdo. Dice, el artículo 14 bis no lo tocamos, porque el 14 bis ya no es un número de artículo. Dice, en nuestro sistema el 14 bis es una referencia. Cuando alguien dice 14 bis, todos sabemos de lo que estamos hablando. Y es una referencia obviamente muy importante, porque habla de los derechos de las principales, del principal grupo, digamos, ¿no? Social que es la columna vertebral no del movimiento peronista, sino la columna vertebral de la nación, digamos. Porque sin trabajo y sin trabajo digno es muy difícil que se construya un país. Por eso Alberdi quería traer inmigración europea. Fíjense cómo todo se relaciona. Pero bueno, Alfonsín plantea eso, y la verdad que es muy interesante. Una reforma, que yo obviamente se dieron cuenta que la critiqué mucho por ilegítima, nos deja un legado que es muy importante, y es muy de avanzada, ¿sí? Que es el artículo 14 bis. Entonces, bueno, nada, es así, la historia tiene estas cuestiones, digamos, ¿no? También ustedes me podrían haber dicho, bueno, profe, tranquilamente la convención del 94 podría decir anulo ese derecho porque es de una convención ilegítima y lo sumo en el número 37, 38, 35, 36, digamos. Podría haber sido, digamos. Bueno, pero no lo hicieron y insisto, miren, hay agrupaciones sindicales que se llaman 14 bis, hay agrupaciones estudiantiles en las facultades de Derecho que se llaman 14 bis, hay colectivos que se llaman, no colectivos de línea, digo, hay grupos que se denominan 14 bis, hay revistas que se denominan 14 bis, bueno, no sé, muchas cosas que se denominan. Cuando uno ve en Argentina 14 bis, no sé qué le pasará, digamos, obviamente, a alguien que no es de Argentina, pero yo creo, no sé qué les pasa a ustedes, díganme que son más jóvenes, pero nadie tiene que explicar nada, ¿no? Si ustedes pasan hoy ven una agrupación en la Facultad de Derecho que diga 14 bis, ya ni siquiera tienen que preguntar más o menos qué
ideológicamente dónde se paran. Me parece que ya alguna idea tienen. Digo, no sé, por ahí soy yo que lo estoy exagerando. Pero... Hasta el momento no vi ninguna, pero supongo que ya es tan querido por la gente que lo ponen como nombre en el Exacto, artículo. exacto, Artículo importante. exacto, exacto, exacto. Es más o menos como encontrar una agrupación que se llame 17 de octubre, es más o menos lo mismo. Es más o menos parecido. No Es hace más o menos falta parecido. presentar. Exacto, es más o menos parecido, sí, sí. Claro, igual que lo mismo que un presidente, que por ejemplo hay muchas agrupaciones y asociaciones que se llaman Juan Domingo Perón. Hay Claro, incluso está la central nuclear esta argentina que se llama Juan Domingo Perón. exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Me hacen hablar mucho usted. Profe, yo iba a preguntar si me podría explicar la ley de lemas, porque leí del libro del profe, pero como que todavía me quedó... Pero ¿por qué ley de lemas? ¿Qué leíste de la ley de lemas? A ver. En la época de Duhalde, en la época cuando estuvo de la Rúa, en el transcurso que estuvo Rodríguez A, puede ser, cuando Sí, hubo 5 presidentes en la Argentina en menos de una semana, iba por esa parte y justo hablaba sobre la ley de lemas, pero no entiendo bien cómo fue que no, llegó pero claro, eso entiendo. Mirá, no me queda no, bien no te clara preocupes, la idea. igual, Matías, porque ley de lemas a nivel nacional nunca hubo. Hubo ley de lemas a nivel provincial, ¿sí? Ajá. Que implicaba elegir gobernador, pero a nivel nacional no, así que eso no lo preguntamos. Pero igual te explico para que no te quedes con la duda. Bueno, La bueno, ley sí, de sí. lemas es un sistema antes de que estuvieran las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Me cuesta mucho siempre deletrear la sigla de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Antes de que existiera ese sistema, ¿sí? Algunas provincias lo que hacían era dirimir su elección interna en la elección general. Y era muy parecido a lo que pasa hoy con las PASO, pero nada más que había una sola elección. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy concreto que sucedía en Santa Fe. Digo, en otras provincias también, pero el de Santa Fe siempre fue muy, muy, muy comentado. Como los peronistas de Santa Fe les costaba mucho ponerse de acuerdo en elegir un candidato a gobernador, lo que hacían era presentar bajo la boleta del Partido Justicialista, presentar lo que se llamaban sublemas, es decir, agrupaciones diferentes. Entonces, yo votaba la boleta del Partido Justicialista, pero mi candidato era Matías. Carlos votaba la boleta del Partido Justicialista y el candidato era Laura. Y Martín votaba el candidato del Partido Justicialista, pero su candidato era Cintia. ¿Sí? Muy parecido a lo que pasa hoy con las PASO, ¿sí? Pero no eran PASO, era para una elección efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Finalmente, los votos de Matías, o sea, los votos que obtenía Matías, los votos que obtenía yo y los votos que obtenía Cintia, al final de la elección se sumaban, ¿sí? ¿Y quién iba a ser elegido gobernador? Bueno, iba a ser elegido el de los tres, el que más votos tuviera. Entonces, ¿eso qué pasaba? Favorecía a los partidos políticos que tenían problemas en ponerse de acuerdo en llevar a un candidato. Entonces, otros partidos, por ejemplo la UCR, que generalmente llevaba un solo candidato, el candidato de la UCR en el número absoluto sacaba más votos que cualquiera de los otros tres del Partido Justicialista, pero como los otros tres del Partido Justicialista terminaban sumando los votos entre ellos, terminaban ganando la gobernación. Entonces, ¿por qué se critica la ley de lemas? Y bueno, porque una persona que por ahí tuvo 20, 15, 17, 23% de los votos, puede ser gobernador contra una persona que tuvo, y pongo el ejemplo de Santa Fe a propósito,
casi 49% de los votos, porque las elecciones eran muy reñidas en los años inmediatos de la democracia, ¿no? 83, 87, 91. Entonces, esto sucedía en las provincias. A nivel nacional no sucedió. Nunca hubo ley de lemas. ¿Pero se De entiende? hecho, Sí, profe. Sí, Sí, de hecho, Martín. este sistema se utilizó el domingo en la provincia de Misiones, donde hubo 200 Exactamente. lemas. Exactamente, Martín, muy bien. Sí. Es algo parecido a las pasos de ahora, pero no. Lo que pasa, la diferencia es que la PASO ahora, si bien vos votás un candidato dentro del partido, después hay otra elección donde todos van a votar, se supone, por ahí no, pero donde todos van a votar al candidato que ganó en ese espacio político. Entonces, ahí va a reafirmar su legitimidad o no. La Acá diferencia no, acá con- es automático. Sí, Martín. que la diferencia con la PASO, discúlpame, Matías, tiene que ver con que es un sistema como de acomodamiento de candidatos. Exacto. Carlos también plantea lo de Santa Cruz, es decir, que también está vigente. Sí, es un sistema, digamos que, por llamarlo de alguna manera, antiguo también, ¿no? Cuando se tenían que dirimir de otra manera las internas, no había paso, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que hay, yo te soy sincero, Matías, no recuerdo el pasaje del libro en que lo menciona, pero si estás hablando de ese periodo, debe ser la elección del 2003, donde el Partido Justicialista presentó, creo que 4 candidatos. Uno era Carlos Menem, que fue el que más votos sacó, 4, me dice Cintia muy bien. El otro fue Pero no Néstor fueron como un Kirchner, que fue... partido. No, fueron por No, partidos separados, fueron por partidos exacto. separados, pero parecían sublemas, digamos, ¿no? Porque, a ver, Cintia, ayúdame, uno era Carlos Menem, el otro era Uno Néstor era Menem, Kirchner. No, el otro era Kirchner, Kirchner, Scioli, Scioli, No, Scioli iba con, no, Scioli iba no. con Kirchner. Era la No, era fórmula Kirchner-Scioli. Menem Menem, Romero, ¿no Rodríguez era? Sá, Menem Menem Romero, Romero, Scioli, Rodríguez Sá, Rodríguez Sá, Rodríguez Sá, y el y cuarto. me está y faltando había uno. uno Había más. Había un candidato más también. Por eso, por ahí digo, no me acuerdo. ya te digo, no recuerdo el pasaje del libro, por ahí quiere hacer una comparación con esa situación, ¿no? En realidad 2000. las PASO fueron una forma elegante de blanquear las internas partidarias, digamos. Claro, pero en el 2003 hubo paso, no me acuerdo. No, las las PASO pasos se inauguraron en el 2013. Fue un preludio la elección de Menem, que Menem sacó la mayoría de los votos. Después se Exacto. sumaba Kirchner y los otros. La segunda vuelta no le iba a superar. Creo que fueron a, Lo que pasa es que fueron a balotaje. tendrían No, que pero haber ido, renunció. Cintia. Tendrían que Renunció haber al ido. balotaje. Tendrían que haber ido, claro, pero Menem renunció al balotaje. Esa lo van a estudiar, insisto, en teoría constitucional cuando vean el cambio en la modificación de elección de presidente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? Esto se llama construcción común del conocimiento. Todos aportamos algo. Bueno, si no tienen alguna preguntita más, nos retiramos, ¿les parece? Ha sido una charla, una tarde muy, muy linda, muy temas apasionantes. Estimo que alguna vez nos vamos a cruzar ahí, algún día se va a terminar esto. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Dios te oiga, Carlitos. Ojalá. Sí, seguro que sí. A ver, ustedes que, como soy el que hablo más, me van a reconocer más fácil que yo a ustedes, porque los veo chiquititos en la cámara, así que no dejen de pegarme el grito y de el día de mañana piensen que siempre hay espacios académicos para sumarse en estos lugares si les interesa, ¿no? Nada, hay que tener... Profe, en mi caso me va a ver igual de chiquita porque la estatura no me favorece.
A ver, del mismo tamaño que me estaba viendo acá en la cámara. Un poquito más corta, un poquito. No, Una bueno, pregunta. bueno. ¿Hay recuperatorio de esta si uno el lunes fracasa? Sí, Bueno, Carlos, sí. Seamos positivos, Carlos. No, está bien. No, mira, te comento, dejé metodología porque esta semana anda complicado con mi madre y es una materia, viste, cuando vos no agarrás de entrada, Sí, sí, me te tenía que haber entiendo. metido en nociones de economía y después yo estoy haciendo teorías del derecho que tengo el parcial el miércoles. Y Yo estoy esta, preparando, aparte de esto de la facultad, estoy preparando un examen para una colega mía que está de licencia y me pidió que le prepare el examen de historia de cuarto año. Y el año pasado trabajé toda la pandemia, cuarto y quinto año. Me quería morir. Uy, qué locura, Cintia. Más el trabajo mío, más el colegio, me quería infartar. Ya estaba cansada. Y ahora me pidió que le prepare un examen, particularmente de desarrollismo. ¿Y qué otra cosa más será? Ah, bueno, va a estar. Desarrollismo. Cintia va a estar Es de reafilada. esto, es parte de esto, es desarrollismo, el golpe de Estado de India, o sea, mejor dicho, el gobierno de India, y hasta el 72 lo tengo que preparar. Hasta el periodo del Mirá, 72. buenísimo. Entonces vamos a sacar todas Hasta las la preguntas de ese muerte. periodo. Así Bueno, no te toca ninguna. me piden piedad acá abajo. Bueno, hasta ahora las veces que yo he dado clase han aprobado. Han aprobado bien. Bueno, muy bien. El Bien año ahí. pasado tuve 25 alumnos y aprobaron 18. Muy bien. Es un buen Bien. número. Para 25, Muy buen 18 número. es un Para buen historia, número. además. Para historia, sobre todo, que es una materia muy odiada. Bueno, ahí Silvia nos despide. Gracias, Bueno. Silvia, a los que no pudieron hablar, Profe, a hablar, hice pero una bueno, última ¿qué le vamos a consulta. hacer? Pero Dale, también Matías. no respecto a la Laura clase, saluda también. pero ¿usted qué sabe? ¿Qué diferencia hay entre las clases plenarias y las clases comunes? Porque yo todavía no tuve ninguna materia con clases plenarias. Las clases plenarias las da un profesor titular o profesora titular para todas las comisiones. ¿Sí? Por ejemplo, acá no tenés clases plenarias porque nosotros tenemos una sola comisión. Pero cuando hay varias comisiones, ¿sí? En vez de tener una clase por ahí como ahora para 20, tenés una clase para 200. ¿Sí? Y es el profesor o profesora titular o adjunto generalmente que da esa clase, y después tienen clase con los profesores o profesoras de cada una de las comisiones. La idea de la clase plenaria es que tengan una especie de conferencia central sobre un tema central, obviamente, de la materia, con el titular que es, obviamente, quien lleva adelante la materia y quien más conocimientos tiene, ¿no? Y que lo compartan en todas las comisiones. Gracias, profe. Bueno, nos Buen fin estamos de comunicando semana. luego por la plataforma. Un gusto habernos encontrado. Buen Chao, fin profe, de gracias. estudiar. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao.